¿qué tal? Qué gusto que esté con nosotros en 24 minutos en la historia. Hoy es Día de Reyes, hoy es día de alegría para muchos niños en nuestro país. Yo no sé para ustedes cómo se habrán portado. Primero los saludo. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿qué te trajeron los reyes? Nada, ¿qué me van a traer los reyes? No me traen nada. ¿A ti, Fer, te trajeron algo? Ve mi cara. Creo que no. Me debí de portar mal. Álvaro, ni le preguntes. No, de hecho a mí sí me trajeron algo. ¿Mira? Si quieren se los digo de una vez o lo dejamos como reflexión al final. No, de una vez. Danos Mira, envidia. Lo que pasa es que investigando de esto, resulta que la tradición de los reyes es una de esas muchas tradiciones paracristianas, porque sí son parte de la tradición católica y cristiana, pero igual que los 7 pecados capitales no están estricta y específicamente enunciados ni en la Biblia ni en textos sacros. Ajá, Son sí. tradición. ¿Y de dónde viene esta tradición? Pues entre otras del zoroastrismo. Porque ¿de dónde venían los reyes magos? Los magi era de Persia, del norte de Persia, de donde sale Zoroastro, la primera religión monoteísta, por cierto. Y digamos que el molde que, según una teoría y de conspiración, usaron los asesores de Constantino para después inventar el cristianismo. Hay quien dice eso. Pero lo que a nosotros nos importa, y eso es lo importante, porque pues Reyes es el fin dicen el simulacro de buena voluntad y paz en la tierra que hacemos todos en Navidad y luego ya empieza el resto del año, hace frío, hay que pagar la renta y los gastos de principio de mes, de viene la cuesta de enero. Llega la realidad y se acaba, ¿no? Entonces, No ahora te sí que vuelvo a preguntar como qué te trajeron los reyes. ¿Qué te regalaron los reyes? ¿Qué te regalaron los reyes? Déjenme pongo además mi de Fedallín. Y en el contexto de lo que está pasando en Palestina, yo les quiero decir nada más esta pequeña reflexión. Yo soy un cínico, ateo, devoto y practicante, súper escéptico, pero sí creo, y por eso lo decíamos, hablando en la temporada navideña, ¿por qué festejamos esto? Porque creo que está muy bien esto de paz y buena voluntad en la tierra, y no debería ser, y no es cliché, solo en Navidad. Entonces ahora que están partiendo la rosca, si les toca, pues hagamos, pues tomémoslo en serio, no por otras razones, sino porque nos conviene, porque es lo que realmente nos identifica. ¿Y te trajeron algo los reyes? Por ¿o no? eso, O sea, es que ese es el oro, incienso y mirra. Es que ese es el punto, oro, incienso y mirra. Ah, oro sí, dame. Incienso, pues sí huele bonito, y mirra, ¿qué es eso? Es esto. Es la consecuencia, es la filosofía. ¿Qué te traían los Reyes Magos? Pues la sabiduría. Ok, para que usted le entienda, no le trajo nada. No le trajeron No, nada. una lección. A El ver, que me entendió, me le entendió. le fue igual que a nosotros, pero él A los Pero que él contó en entendieron 3 este minutos. mensaje, manden un mensaje al WhatsApp. Y ahí Vamos nos a enteramos luego. continuar nuestro programa de Reyes. Ahí está su mirra. Para que... Vamos a continuar nuestro programa de Reyes, ¿les parece? Nos Vamos, parece. Además de esta reflexión sobre el Día de Reyes, que al final no nos trajeron nada a nadie. Nada. A Álvaro le trajeron paz y esperanza en la humanidad, algo ¿Y así. sabiduría? Y sabiduría, mucha sabiduría. Vámonos a 1494, ya nos andamos adelantando mucho. Vamos a empezar este recorrido por la historia y antes de hacerlo quiero pedirle que apunte nuestro número de WhatsApp. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está nuestro? Aquí está nuestro número de WhatsApp. Escríbanos, coméntenos, platíquenos, corríjanos, usted díganos qué es lo que le parece este programa. Nosotros siempre nos da mucho gusto recibir sus comentarios. Vámonos entonces a 1494, un día como hoy, en la actual República Dominicana, Cristóbal Colón funda la Isabela, la primera población española en América. En América. De hecho, la isla se llamaba La Española, ¿no? La Española. No, Ajá. no, lo que hoy es Haití y Dominicana. Y hay que decirlo, la incursión de Colón en América fue muy poco afortunada. Afortunada. Fue un tipo que era sí un tipo llega. muy necio. Él estaba empeñado en que había un paso para llegar a Asia. Estaba súper empeñado. Entonces, cada vez que trataba en los múltiples viajes que hizo, siempre quería llegar a Asia. No quería llegar a América, él quería llegar sabía a ni Asia. que eso existía. Y cada vez que llegaba a otra isla decía, demonios, ¿no? No es No Asia. es Asia. Pero sí. Este es el segundo viaje. Este es el segundo Y viaje. ya no traía 4 barquitos, No, traía no. 17. Así es. Y
y funda la Isabela y es la primera población española en la que se fundan estas que se llaman las encomiendas, que era un español encargado de mucha tierra y protegía a los indios que vivían en ella, ¿no? Digámoslo A de esa cambio manera. de que ellos trabajaran la tierra, por Sí, supuesto. sí. ¿no? Porque tú tenías encomendada una porción de tierra y lo que hubiera Y lo ahí. que hubiera ahí. Ahora, si ahí había una población, pues también era como mi encargo, pero si ese encargo era, pues era una especie de esclavitud, Es una ¿no? especie Y es la Isabela por Isabel la Católica. Católica. Que yo siempre he Exactamente. dicho, en la historia de nuestro país, Isabel la Católica tendría que tener una posición mucho más destacada. Sí. Es un personaje de la historia que, entendido en su contexto, en su momento, fue muy positiva para México. Tanto que tiene su estación de metro, ¿no? No, de hecho Su es calle. de Su los calle. pocos nativos españoles que tiene su calle en el centro. Sí, señor. Sí, O sea, señor. hay que Hay que reconocerle reconocerlo. Un día decíamos aquí, Álvaro decía, y vamos a hacer un día ese especial, vamos a recorrer, por ejemplo, la línea 2 del metro y vamos viendo la historia Estación de por México, estación. estación por estación. Es interesantísimo, ¿no? Apúrense antes de que se acabe de caer la última palmera de Xola, porque si no ya nadie creo le que va a ya no entender hay, al sí hay. logotipo. No, queda una. Bueno, pues antes por eso nada más una. hay que ir. Lo cierto es que ahorita que estás diciendo lo de las encomiendas, sí, protegían a los indios más o menos como el Fondo Monetario Internacional nos protege Más o a menos. todos nosotros. Digamos que. A ver si dentro de 500 años en la historia dicen, no, el Fondo Monetario Internacional quería mucho a toda la gente. Los protegía". Como cuando te llega la carta del banco y te dice que subió su tasa de interés para proteger tu economía y dices, Sí. Gracias. ¿cómo esto protege tu Gracias. economía? Nos preocupa Vamos a mucho seguir que hablando de proteges Cristóbal Colón, porque fíjate que en 1503, en la costa de Veraguas, esto es lo que actualmente es Panamá, Panamá. Cristóbal Colón funda el que sería el segundo asentamiento español en territorio continental americano. Ujú. O sea, ya dejó las Qué curioso. islitas. El La- mismo día, pero de distinto año. El Sí. mismo día, pero de Este distinto era su año. cuarto viaje y en este tenía 30 barcos, pero la mayoría se hundieron por una tormenta. Ahora, Y todavía quería ir a Asia. Sí, El claro, tío era por supuesto. terco. este asentamiento se llama la aldea Santa María de Belém. De Belém. Pues supongo que por la cercanía con la Navidad, Sí, ¿no? por la cercanía con la Navidad. o por los Reyes. No, por la cercanía con los reyes, porque en realidad descubren como el punto donde van a poner la población el 1 de enero. Y la fundan el 6, por la cercanía Ah. de los reyes. Y está interesante porque convence a todas las tribus indígenas que vivían en esa isla de que pues ellos eran buenos y venían a rescatarlos y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Y las tribus dicen, ok, va, ¿no? Funden lo que quieran. Y después Colón decide atacar a las tribus y toma preso por eso a te digo uno de los reyes. Que la figura de Colón es ¿No? muy controvertida. A la figura de los reyes y, bueno, un rey y su familia. El rey logra escapar de la lanchita en la que barquita en la La que lo embarcación. llevaban. Lo dan por muerto y entonces este rey, que ahora no recuerdo su nombre, va con las tribus y les dice, no, No, esto no, es puro cuento. Bueno. Y entonces van y los atacan y destruyen. Tanto así que esta población o este asentamiento dura solo 3 meses. 3 meses después es Ya. destruido por los nativos por esta historia que nos Exacto. cuentas, Ana, de pues no eran lo que No, dijeron que eran, ¿no? Exactamente. Que además Colón tiene una diferencia muy marcada con respecto, por ejemplo, a Hernán Cortés, que tiene que ver con el mestizaje. Colón no cree en el mestizaje, No. él cree en hacer esclavos a los indios taimís. Él no cree en el mestizaje. Como las colonias británicas. Y el mestizaje es algo importante, ya hablaremos de eso en otras ocasiones. El mestizaje es un papel muy importante que se juega en la evangelización y en la colonización de la Nueva España, ¿no? Entonces, este aspecto de mezclarse o no con los pueblos Pues que indígenas. estaban ahí, los indígenas, ¿no? Hace una gran diferencia. Colón cree en el esclavismo, ¿eh? Es la diferencia en ser conquistados, porque es una conquista, por españoles o por ingleses. Es la gran diferencia Claro. O entre... portugueses. o portugueses, ¿no? O Portugueses holandeses. también eran terribles. Eran terribles. Holandeses, sí, claro. Pero los españoles eran los más light.
Sí, Sí, porque güey, tenían esta antes cuestión de- de la evangelización y mandaron Sí. a todos los franciscanos y a los dominicos a evangelizar las nuevas tierras y creían. Y luego los dominicos tenían esta idea y los franciscanos también un poco de que los indios eran más débiles, por así decirlo, o lo presentaron así ante la corte española, que los africanos. Ajá. Y entonces no servían como esclavos, o sea, no tenían madera de esclavos porque no podían hacer los mismos trabajos que las personas de África. En esta cuestión como, no sé si de protegerlos, salvarlos o qué, pero bueno, finalmente eso hizo que no los esclavizaran. Sí. En algún momento se trajeron esclavos Y negros. se trajeron a- por eso. Por eso. En ese no esclavizarlos tiene mucho que ver Isabel la Católica. Exactamente. Que de la mano de, aquí lo hemos platicado en otra ocasión, de los dominicos, pero especialmente de una rama de los dominicos, que eran los dominicos reformados, hicieron una gran apología en ese entonces frente al Papa, diciéndole, sí tienen alma. ¿Y sabes qué es lo que salvó a... La risa. no, lo que salvó como argumento teológico para que no se esclavizara formalmente a los pueblos mesoamericanos fue toda la creencia en dioses En que dioses. sí tenían. Que sí creían en dioses. Decían, a ver, sí tienen la capacidad de creer, lo que pasa es que nadie les ha presentado al Dios verdadero. Exacto. Pero ellos creen en Quetzalcóatl, o sea, sí creen, sí son personas con alma, solo que nadie les ha presentado. Y eso es lo que da pie a la evangelización, pero no a la esclavitud como la conocemos, no traerlos encadenados de Exacto. África. En como cambio, si los trajeron. portugueses, Ah, no, eso- pues, esos Bueno. eran terribles, y No. ellos son los que llenan de esclavos Brasil, y por eso hay gente de raza negra en Brasil, y hay muy Brasil. pocos en México. México. Y fíjate qué En comparación. interesante, porque estamos hablando de la isla de la Española, ¿no? Que fundó Colón. La mitad hoy es Haití, que era una posesión francesa. ¿Y por qué la raza predominante en Haití es la raza negra? Que además son unas personas muy grandes, muy fuertes. Bueno, porque era una especie de bodega de esclavos. Sí, era una central de recalado y Exacto. de distribución, y de hecho ahí lo comentamos en su momento el otro día hablando de, esa es la leyenda negra de Napoleón, ciertamente él autoriza una misión para retomar Haití después de que se había liberado por Toussaint Louverture, para retomar el tráfico de esclavos porque era la economía francesa seguía dependiendo de eso, más con el bloqueo Así inglés. es. ¿Sí? Así, y por eso están tan, actualmente, 2025, tan aislados de la comunidad Y por eso latinoamericana. son tan porque- pobres, y por eso son tan pobres, es increíble. y hablan Sí, una siempre han sido cosa, varios. hablan el creol, Creol. que el creol es una mezcla entre francés y lenguas nativas africanas. Que una es muy cosa- interesante el creol, hay hasta una con algo de película español de Elvis Presley, King Creole, lo llevan a Nueva Orleans. Claro. La Claro. película es rodada en Nueva Orleans porque todo eso, la religión y todo santería. la santería y el idioma, Sí. que es un... Sí, el criol. Sí, En, sí, en- sí, en- sí, en sí, Nueva sí. Orleans también se habla un criol, es que criol es criollo en francés realmente. Entonces Sí. hay dialectos criollos en muchos lugares donde Francia tuvo colonias. También en Indochina hay un criol. Claro, Sí, claro. Creol, ¿no? Pues vamos a seguir, porque vamos a seguir con esta historia de los europeos, de la llegada de los europeos a América, porque vámonos a 1542. En 1542, Francisco de Montejo funda la aldea, hoy la ciudad capital de Yucatán, Mérida, Mérida. ¿no? Y la historia de Montejo y su partida hacia el sur es también una cosa fascinante. Hay que hacer una película de eso, no sé si haya, pero yo no he visto una buena película de Montejo. Sería bueno, así como Fitzcarraldo, ¿no? Sería interesante. Y por eso se ganó, ese también sí tiene su calle en Mérida, el Paseo de No, los claro. Montejo. Un gran saludo a todo el mundo y a ver qué día nos invitan. Y a hasta una echarnos ahí cerveza unos tiene. panuchos. Hasta una La cerveza. cerveza Sí, Montejo. claro, claro. Pero fíjate qué interesante, porque cuando estábamos revisando esto, dije, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo después de la caída de Tenochtitlan manda Hernán Cortés, le dice a Montejo, pues vete para allá, me dicen que allá hay otras cosas? Échatelos. Bueno, de 1521 a 1542, o sea,
todavía tardan en afianzar En afianzar. aquí su Sí. liderazgo, su poderío. 21 años. 21 años después, ellos dicen, allá hay otra cultura, y les empiezan a decir, No. o sea, a ver, allá hay una cultura tan Bueno, importante como esta, pero- y ahí van. No, pero toma nota que ellos también tenían experiencia de haber sido derrotados en Champotón, Claro. algo que también ocultaron así mucho. Por eso primero exploraron el Pacífico e incluso el noroeste antes de regresarse Sí, a Yucatán, Champotón les dieron. donde además el clima es el principal enemigo y en ese entonces la malaria, malaria. El mosquito. el mosquito. Que ya hemos Pero- hablado aquí de, perdón, Sí, no te cuando preocupes. platicábamos Del canal de Panamá. del canal de Panamá, Sí. que los mosquitos acababan con todo. Ujú. Los europeos no estaban acostumbrados a los mosquitos y los machacaban, ¿no? Ah, no, Entonces, pues, este, ibas No, que... Ay, no, perdí el hilo de lo que iba a Pero contar. ya le vas a contar Pero lo que le pone dices. Mérida, justo por la ciudad de Mérida, en España. En España. Porque Ajá. justo la funda en lo que eran unas ruinas mayas, que ya estaban en ruinas en realidad, y por lo visto estas estructuras le recordaban a la ciudad de Mérida, y por eso le pone Mérida, lo cual es muy curioso, porque no sé cómo unas pirámides mayas te pueden recordar una ciudad. Bueno, estrictamente el clima en esa zona es mediterráneo, o sea, es CF, o sea, el clima es mediterráneo. Y no, pues sí. No sé, no. El bueno. clima caribeño. No es mediterráneo, Ok. hacia es, para las este, bajas, a ¿no? ver, tú sigue, A nuestros, perdona. a nuestros amigos espiritistas les solicito una reunión para ver si podemos invocar al fantasma de Don Montejo y nos explica qué estaba pensando cuando lo puso Mérida. Lo cierto es que es más famosa Mérida en México que la Mérida de España y esto no es por Pues, quitarle la y- cresta a nadie. y pero pasa mucho también, o sea, Sí, sí, el sí. Guadalajara, México, se me hace que es más relevante a nivel mundial que el Guadalajara, Sí, claro. España. Sí, no, Sí, no, sin quitarle méritos a Guadalajara, No, España, y lo por deben supuesto, de saber ¿no? ellos y saludos a todos nuestros amigos españoles que nos ven. Y porque cuando tú hoy en día en este mundo moderno vas haciendo una búsqueda o cualquier cosa que te Pones quieras Guadalajara, revisar, te sale lo Guadalajara, primero que te México. sale es el más común y sorry, pues con la pena hay Ahora, más. fíjate Álvaro, ahora que hablabas de la derrota que sufrió Hernán Cortés en Champotón, ¿En Champotón? hay un dato también que es interesante. ¿Saben ustedes dónde se ofició la primera misa en lo que hoy es territorio mexicano? O sea, lo que hoy es México, que en ese entonces no lo era, pero pues fue ni más ni menos que en Isla Mujeres. Sí tendría lógica. En Isla Mujeres llegan después de una tormenta y ahí se celebra la primera misa en lo que hoy es el territorio mexicano. De gracias, seguramente. Sí, claro, Porque porque esas sí eran De ellas. haber sí, llegado. No, sí, sí. de no nos ahogamos, ¿no? Y Sí, hay sí. cosas muy curiosas que hacen justo los dominicos y los franciscanos para las misas, que son estas capillas abiertas. Entonces ustedes van a iglesias como la de Las capillas Coyoacán, posas, que les que en llaman. realidad son capillas que no tienen techo, Ajá. porque los indígenas juraban que se les iba a caer encima, ¿no? Y O sea, la además ellos estructura estaban, no- claro, y estaban acostumbrados a ritos Al aire al libre. abierto. Y entonces a cielo abierto. dijeron, pues vamos a hacerlo a cielo Claro, abierto, ¿no? claro. Y tienen estas cruces que no tienen a Cristo, solo tienen Ajá. pequeñas referencias a Cristo. Entonces tienen unas flores en llama, donde salían las manos y los pies, la corona, dicen el INRI, pero no tienen la figura de Cristo, porque lo que no querían era que creyeran Oh, que en- el cristianismo hacía en un- sacrificios Claro. en forma de... Porque ahorita van a ver la Se organización. van a confundir. Entonces hacen una serie de cambios en el ritual para que los indígenas no lo asociaban. La asociaran. cruz, creo que esto está en la cruz de Acolman. Está en la Cruz de Acolman, La cruz de exactamente. Acolman tiene... Hay muchas, en todo México hay muchas. de Si estas. no les va a pasar como el caso que lo digo riéndome y parece broma, pero sí pasó y más de una vez el caso de tribus caníbales que se volvían tan cristianos tan rápido que se comían al padre porque no le acabaron de entender que lo que se comía era la hostia, no al padre, pues así era el No, hecho. y hay muchas cosas interesantes. Hablas, por ejemplo, de esta cruz, hablas de estos atrios, ¿no? Donde se oficiaban las misas. Estas luego se llaman capillas posas, ¿no? Que son las capillas que estaban en las esquinas de Sí, pues en del Chimalistec jardín. todavía hay una, ¿no? Hay No, varias. hay varias. Sí, Hay Y varias. fíjate qué curioso. Los grandes conventos, cuando uno va a los grandes conventos que se fundaron en esta época, están amurallados, Ujú. porque esperaban un ataque
y nunca fue no hay registro de conventos atacados por indígenas. Luego en la revolución sí, pero En Baja ¿no? California Sur las misiones sí, varias sí fueron. Puede ser, sí, claro. De hecho las quitaron en Loreto, en Todos Santos, porque de por sí era muy pobre la tierra y todo, o sea, no podía sustentar mucha población, y les pasó lo mismo, llegan en buena onda, caen bien, hacen 2 o 3 cosas buenas, luego empiezan a abusar y hay una reacción, y sí, o sea, hubo varias que Me las suena, tomaron. me suena. No, Qué raro. Qué raro. No. Vamos a hacer una pausa. Le dejo aquí nuestro número de WhatsApp. Aquí. Donde Aquí. estemos en contacto, hagamos una comunidad de 24 minutos en la historia. Nosotros vamos a hacer una pausa y estamos de regreso en un momento. Continuamos aquí en 24 minutos en la historia. Muchas gracias por seguir con nosotros. Espero se la esté pasando bien en este Día de Reyes. Nosotros nos lo estamos pasando muy bien. Sí le quiero decir que tenemos nuestra rosca. Al rato vamos a partir rosca, ¿no? No nos haremos. No, de nos que haremos partimos rosca. No nos haremos rosca. Le vamos a mandar, oiga, escríbanos aquí a nuestro WhatsApp, porque nos gusta mucho que nos acompañe, que esté con nosotros, que nos comente, nos corrija, nos proponga temas. Esto es una comunidad. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Escríbanos y le voy a mandar, aquí le voy a pedir a la productora que le mande un poco del contenido de lo que no se ve tras de cámaras, porque yo siempre lo he dicho, estos programas son igual de entretenidos cuando decimos corte, y hacemos otro programa. Yo creo que no deberíamos cortar y seguir ahí. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir porque nos quedamos en que ya fundamos la Mérida. Fíjate esto. Y hasta otra villa que nos quemaron. Pero hasta otra villa que nos quemaron. Pero vámonos a 1763. En Uruguay, y sin mediar palabras, sin mediar nota diplomática de por medio, le declaran la guerra. 11 barcos británicos y portugueses atacan Montevideo. La rada de Montevideo. No logran tomar la ciudad, pero este hecho que por lo menos de este lado del mundo, seguramente en Montevideo, Uruguay, lo tendrán muy presente y lo celebrarán, pero de este lado a mí sí me llamó la atención. Dije, bueno, a ver, ¿y qué hacían los británicos y los portugueses atacando Montevideo? Y lo increíble es que no hayan triunfado, Además, porque 11 barcos en ese momento contra una reservas que son tan pequeñas, sí. ¿no? San Juan de Ulúa se toma con 2, ¿no? A ver, 1763, de entrada no media declaración de guerra porque ni siquiera había tantas. Todos estos códigos militares son más de las guerras napoleónicas para acá, en realidad, y antes de eso la situación en el mar era de piratería. O sea, los ingleses cuando les convenía eran piratas y cuando no eran representantes de su majestad. A la India se fueron a hacer la India le invade una empresa, no Inglaterra. O sea, la declaración de guerra, y además estos 11 barcos eran una flota, no eran una flota enviada, por eso no hay declaración de guerra y no iban a invadir. ¿Sí? Hacían lo que hacían los europeos. Pero no fue un ataque pirata. Sí iban a invadir Montevideo, sí iban a tomar control del Río de la Plata. Exacto. O sea, el tema, cuéntanos. O sea, iban a tomar, lo que querían era tomar el control del Río de la Plata. Y era una guerra, o sea, bueno, más bien esta toma está enmarcada en la guerra de los 7 años que tienen en Europa. Ajá. Entonces era como una amenaza más hacia el imperio español, que era un gran imperio, el imperio de Carlos III. Sí, pero entonces, con 11 barcos no invades nada. O sea, bueno, ahí sí, en ese tiempo sí. En ese tiempo sí. No, porque las tripulaciones eran de 100, 150 No, a ver, hombres, o sea, 1500. Montevideo no sé cuántas población tenía, pero seguramente era una población toma pequeña. en cuenta Río de la Plata. Y Toma en cuenta Montevideo. Si hoy Montevideo es chiquito, o sea, en todo Uruguay hay 4 millones de uruguayos. Bueno, Uruguay siempre va a ser pequeño. ¿No? Y lo que buscaban, continúa platicando, Sara, porque lo que buscaban era estrangular Perú.
Perú. O sea, lo que Sí, querían la salida era de mercancías, ¿no? mercancía de Básicamente Perú. comercialmente. Porque Porque Perú eso es era lo que era. súper importante, con toda el oro y toda la mercancía que tenían los españoles, y que con eso, igual que todo lo que sacaban de México, ¿no? Ajá. Con eso todo el imperio español iba creciendo, ¿no? Sí, Era un era imperio en el que Carlos III decía, en mi imperio nunca se pone el sol, Ah. ¿no? O sea, Carlos III de España, cuarto quinto de Alemania. Por Exactamente. eso los chocolates Por son eso Carlos Quinto de los V. chocolates. Exactamente. Y entonces es una guerra en la que están tratando de quitarle este imperio a los españoles, Ah. o sea, destruirlo. Por eso es una guerra de 7 años. En realidad la guerra está allá en Europa, Y este es pero su esa es manifestación una acá. pequeña como Escisión. decisión es- para tratar de mandar evitar flotas que les a manden- bloquear puertos, digo, pasó y pasaría otras veces, muchas veces después, pero no es realmente la intención invadir y tomar, o sea, con 11 barcos, vamos, con la tripulación, aunque fueran todos los marinos abajo, no invades. Bueno, Vamos. el hecho es que Es no que lo no pudieron. lograron. Ciertamente Yo no sé si eran lo suficientes o no. El hecho Si es que eran no. muy listos, ¿o No, no? no. Oye, si sus cañones estaban En todo, muy bien. sí. Sí, En todo pero es caso que- tienes razón, no pudieron. No pudieron. Sí, ¿no? no pudieron. Pero Sí. qué interesante lo que nos dice Ana. Esto es un reflejo de la guerra de 7 años, intentando asfixiar económicamente a las colonias. a las colonias, y la del Perú, ¿no? Que era pues, brutalmente importante, Importante. junto con la de México, pues, eran los dos pilares económicos de la España ibérica, ¿no? Sí, sí, Entonces, de los Habsburgo. qué interesante. Bueno, vamos a seguirle porque ahí sigue habiendo cosas interesantes. A ver qué les parece esto. Vámonos hasta 1839, a Irlanda. Ok. En la noche de 1939, un día como hoy, de un 6 de enero, se llamó la Noche del Gran Viento. ¿Por qué? Fue una tormenta con vientos de 185 kilómetros por hora que causó destrucción en todo el país. En Dublín, muchos centenares de muertes hubo en Dublín. Fue la tormenta más perjudicial de Irlanda en los últimos 300 años. Fíjate que 185 kilómetros por hora Comentaba Álvaro. hoy es categoría 3 de la Sí, escala es de un huracán Saffir-Simpson. 3. O sea, Tres. agárrate que Pero que a va a ver, soplar el para viento, nuestros ¿eh? amigos que viven en zonas costeras y han vivido un huracán, la gran diferencia es que un huracán, pues digo, sales en shorts, en bermudas, a ver el viento si te atreves, ¿no? ¿Y por qué En saldrías? el 6 de enero en Irlanda, imagínense el friazo, ¿no? que además, Vientos sí. huracanados, Vientos sí, Vientos pero a huracanados. temperaturas bajo cero. Estuvo muy Por eso bueno, los leí muertos, por ¿sí? qué se había provocado, porque es una cosa que no es usual. O sea, Sí, no, no, es, no. un- Es como, Ah, 300 como una años. dana Entonces, hoy en es día. como una dana hoy en día. Lo que pasó fue que el 5 de enero cayó una super nevada, cosa también muy rara en Irlanda. Ah, Y el 6 de enero empezaron a subir las temperaturas. La temperatura normal en Irlanda para enero, o la media, es de 9 grados. Ajá. Y fue por arriba de los 9 grados. Entonces se derritió la nieve, empezó a hacer calor, se hizo una depresión en el Atlántico, chocó contra Gran Bretaña, Irlanda y demás. Eran vientos fríos contra los vientos cálidos que Y estaban ahí en la se isla, armó. y ahí se armó. Es un huracán, pues eso es lo que... Y ya cuando de eso llegó se hacia alimentan. Europa, en el norte de Europa, pues ya se detuvo. Se ¿no? detuvo. Pero fíjate qué importante esto que nos platicas, Ana, porque alguna vez aquí creo que ya lo comentábamos en un programa, o ya no sé si lo comentaba en el noticiero, ya no sé dónde lo comentaba. Alguien dijo alguna vez. Alguien dijo, hace pocos días hubo un paper de estos, estudios. de estos reportajes o estos Publicaciones artículos científicas. científicas que sacaron y auspiciada por una organización de Naciones Unidas que aglutina las agencias ambientales, ¿no? Lo comenté aquí. Bueno, ¿y qué decía este paper? Decía, los modelos de predicción del clima de ahora en adelante se vuelven tan inciertos por la sí, velocidad con la que está cambiando las cosas, Exacto. que incluso proponían, para temas meteorológicos, hablar de 7 estaciones en el año, no de 4. No de 4. Porque ya la cosa, el clima se vuelve ya ahora un acertijo nuevamente a resolver. Pues, Perdón, y el problema es que no podemos estar tan bien preparados porque estos fenómenos Cambian rápido. cambian rápidamente, ¿no? O sea, Dile a los españoles esto de que pasó Sí, con ve la en Valencia, una cosa ve en terrible. Valencia, no, Sí. o sea, Una cosa ni terrible. y eso siquiera es global. ¿no? ¿Eh? A lo que iba ahorita es,
los microclimas en la Ciudad de México, Sí, donde sí. vivan ustedes, o sea, porque De colonia a en colonia. las redes así tienes de repente un cuate diciendo aquí nos estamos inundando hasta acá y en el otro lado hay sequía y el solazo, o sea, puede variar completamente en una zona tan pequeña como la Ciudad de México. Ahora, Todo el mundo. sí, Ana. Perdóname, regresando al tema del gran viento. De Irlanda. Está muy curioso porque en esa época todavía no estaban los censos poblacionales. Claro. Y se hicieron unos años después, como 50 años después. Y para saber qué edad tenías más o menos te preguntaban, ¿te acuerdas del gran viento? Ah, ¿de veras? ¿Cuántos Ah, años Está muy curioso. Era una referencia. Era una referencia, ¿te acuerdas del gran viento? Ok, si Bueno, tienes más de... aquí es como si nos preguntaran, ¿te acuerdas del terremoto del 85? ¿Cuántos Ah, años sí, tenías? no, como te decía tu padre, y la Nevada. nevada, La la nevada. nevada en la Ciudad de México. La nevada que mi papá insiste en que, ¿cómo no te acuerdas? No había yo nacido. ¿Cómo? Si nevó, pues sí nevó, pero yo no estaba ahí, Muy ¿no? fuerte, sí. Bueno, pues ahí lo tienes. De todos los que están aquí, yo sí me acuerdo porque yo fui a la escuela ese día y jugamos un poco con nieve. Sí, sí, fue maravilloso. Y no nos guardó nada, se fijan. Como No. era Desde entonces es así de díscolo. ya desde entonces. Bueno, coméntenos aquí. ¿En Aquí, dónde? Aquí. Aquí coméntenos en nuestro WhatsApp, hagamos comunidad, le vamos a estar mandando contenido para... Pues, mire, realmente pasan tantas cosas, ¿no? Pero bueno, este programa ha llegado a su fin, Día de Reyes se nos va, gracias por estar con nosotros y bueno, pues ya estaremos en la siguiente. Álvaro, muchas gracias, Fer, querido, muchas gracias, Ana, querida, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente, gracias a usted por acompañarnos.